Realizan instituciones culturales acciones de promoción del libro y la lectura durante los meses de verano. Desarrollan los escritores y artistas iniciativas solidarias en el enfrentamiento a la COVID-19. Y creadores cubanos se recuerdan a Fidel en el aniversario 95 de su natalicio. Continuamos acercándonos a su presencia en el entramado cultural. Saludos desde La Habana, es miércoles 11 de agosto de 2021 y abrimos la emisión centro de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. El Instituto Cubano del Libro, de conjunto con otras instituciones de la cultura, la UNIAC y la Asociación Hermanos Saiz, desarrolla diversas iniciativas a favor de la promoción de la lectura, obras literarias y autores durante estos meses de verano. Las condiciones epidemiológicas han obligado a adoptar iniciativas que implican hacer extensiones de venta a los hogares o promover a través de plataformas digitales la obra de reconocidos escritores como parte de las medidas sanitarias para enfrentar la COVID-19. Un equipo de nuestro noticiero conversó con algunos de los organizadores de estas iniciativas en tres importantes editoriales de nuestro país. De la narrativa al ensayo, historia, ciencia y poesía, ejemplares de todos los géneros literarios recomienda el Instituto Cubano del Libro y sus editoriales para este verano. Está, por ejemplo, Temporada de Héroes de Eddy Baratute, Hemingway es desconocido y Conociendo a Martí, que es una selección de Adela Moro, que abordan personajes ya sea históricos o de la literatura, como Hemingway, desde distintas aristas, algunas anécdotas que no sean tan conocidas, ese tipo de detalles que buscan a veces las personas que quieren saber un poquito más de lo que normalmente se conoce sobre este tipo de personalidades. También, por ejemplo, para los jóvenes, para ayudar a consolidar la enseñanza o como apoyo a la educación, se va a sacar o se sacó ya un cuaderno sobre geografía recreativa con actividades disímiles sobre esa asignatura, sobre todo basado en conocimientos de lo que es enseñanza media. Para los más pequeños tenemos la Isla del Coco 3, que eso sale debido al 40 aniversario del Capitán Plin, de las aventuras del Capitán Plin, de Jorge Oliver, y entonces es un poco una recopilación de historietas de este personaje tan famoso, tan reconocido entre nosotros. Y al mismo tiempo se está haciendo una presentación también de la Capitana Adela y los toros del Tamarindo. La literatura infanto-juvenil también tiene propuestas a través de la editorial Gente Nueva. Dentro de las novedades tenemos varios títulos. Tenemos este libro que ha sido compañero de varias generaciones, El Osito Boribón, de Verónica Marc, una escritora internacional, pero que ha acompañado a varias generaciones de cubanos. Tenemos un libro interesante, teniendo en cuenta que es prácticamente un descubrimiento de su autor en Cuba, que aborda la temática de literatura negra o fantástica o de terror. El autor se mueve en esta zona un poco compartida. Y tenemos aquí un clásico de Rafael Sabatini, El Halcón del Mar, que también se inserta en una de las colecciones más populares de la editorial, que es la colección Aventura. A las lecturas de verano se suma también la editorial Extramuros, cuyos especialistas trabajan en un catálogo homenaje por su aniversario 45. Todos los géneros están abarcados en este plan del 45 aniversario, donde hay más de 30 títulos que van a ser del gusto de la ciudad. Como cada año, el Instituto Cubano del Libro y sus instituciones organizan un conjunto de propuestas para el verano con lo mejor del libro y la literatura, esta vez manteniendo las medidas higiénicas pertinentes para evitar la propagación del virus. Elin Drix, Noticiero Cultural. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey desarrolla iniciativas a favor de extender los servicios para la promoción de la lectura en un momento de necesario aislamiento social. Una de las propuestas es llevar los títulos hasta la casa de los lectores. El mundo de la literatura también ha tenido que rediseñarse en momentos de aislamiento social por la COVID-19. Un servicio de venta a domicilio organizó el Centro Provincial del Libro en Camagüey para evitar que los lectores salgan de la casa.
y se hizo a través de las librerías fundamentales de la ciudad, las librerías Antonio Suárez, Mariana Grajales, Ateneo Vietnam, a través de la línea telefónica. El cliente solicita el libro de su interés y los libreros y los administradores de cada unidad se los llevan a su casa respetando todas las medidas higiénico-sanitarias. También personas interesadas pueden solicitar ejemplares a través de las redes sociales por las páginas de Facebook del libro Camagüey y la editorial Ácana. El proyecto nombrado Libros a tu Hogar constituye una posibilidad que tiene la familia de acceder a esta fuente de entretenimiento y sabiduría. Yo pido con mucha frecuencia porque yo leo muy rápido. Yo un libro generalmente empiezo, por ejemplo, hoy por la tarde y no duermo más hasta que no termino casi. Porque es muy cómodo, desde la casa tiene uno, sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, no tiene que estar uno moviéndose tanto, no tiene que ir hasta la misma librería. En tiempos donde las librerías están cerradas para prevenir el contagio por el coronavirus, la opción sirve de estímulo al interés por leer como gesto de grandeza. El Centro Provincial del Libro y la Literatura extiende directamente sus propuestas hasta los hogares, una oportunidad para promover textos cubanos y universales a los lectores que permanecen en casa. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Como en cada emisión de este noticiero durante el mes de agosto y a propósito de la celebración el venidero día 22 del aniversario 60 de la fundación de la UNIAC, le presentamos ahora el segmento Esencias de la Nación que nos acerca a la vida y la obra de uno de sus miembros. Hoy le presentamos el testimonio de un reconocido escritor e investigador. Hay una máxima de la teoría de la comunicación que dice que cultura es que unos hombres se reconozcan en otros, que se reconozcan desde la cultura. Yo creo que la UNIAC como institución ha jugado a lo largo de estos años un rol muy importante y es el de servir de puente entre la intelectualidad y el resto de los factores que intervienen en el diálogo social en torno a la cultura y otros problemas que tienen que ver con la sociedad, entendida la cultura como un proceso mucho más amplio que la creación artística y literaria. La UNIAC tiene la urgencia de salvar esos espacios de diálogo que a veces han estado vacíos, salvar esos eslabones que a veces no funcionan entre la burocracia cultural, los creadores. O sea, en pocas palabras, habría que pensar solamente en la capacidad de diálogo que pueda provocar la UNIAC y el diálogo que se sostenga con el resto de la sociedad. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que es que el buen arte nunca es inmoral. Inmoral es el mal arte. Y yo creo que la UNIAC tiene como el término, a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, se usa y está entendido, el término de vanguardia artística. Yo creo que si algo tiene que ser la avanzada creadora, esos creadores que tienen una obra más desarrollada, esos creadores que han alcanzado un nivel artístico y literario sólido, su función es también establecer el patrón de consumo cultural de la sociedad. Creo que la UNIAC tiene y para seguir existiendo tendrá que tener el mismo desafío que le dio origen, que es el de establecer un diálogo franco, honesto, con la agudeza necesaria en torno a los problemas del arte, de la cultura en sentido general y de la sociedad.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que destaca que creadores y promotores de diversas peñas dedicadas al bolero firmaron el consentimiento a la propuesta de ese género musical como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Durante una acción comunitaria realizada en la Casa de Cultura de Centro Habana, Rafael Lara, metodólogo nacional de cultura popular tradicional, explicó que ese paso forma parte de la preparación del expediente técnico que avalará la candidatura luego de un proceso de investigación a lo largo de todo el país. De aprobarse la propuesta, el anuncio oficial se haría el 24 de agosto, fecha del nacimiento de dos grandes exponentes del bolero, Benny Moré y Luis Marchetti. Por su parte, el portal de Prensa Latina destaca que la gigantesca maqueta del Templo Mayor que se construye en la plancha del Zócalo capitalino de México está casi lista. Alfonso Suárez, jefe de oficina del gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir de este miércoles solo pueden acceder a la plaza personas a pie y se elimina la circulación vehicular. El Zócalo está bajo resguardo de seguridad debido a la instalación del proyecto monumental del templo que será inaugurado el próximo 13 de agosto como parte de la conmemoración por los 500 años de resistencia indígena en la Ciudad de México. Y cerramos en Cuba así para conocer que desde el acogedor teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, Rey Montalvo ofreció un concierto íntimo al que todos podemos asistir a través del audiovisual. Discursos de Primavera, el tercer álbum de este joven cantautor cubano matancero, ya está disponible en las plataformas digitales de la música, entre ellas Sandunga, disponible para Cuba. Según el cantautor, es un concierto donde la guitarra tiene protagonismo, son canciones sobre todo para la reflexión desde un escenario casi hogareño, porque la idea era que el público, y en este caso el espectador, nos sienta cercanos, cantando a su lado. Eres la espuma de la ola moribunda. Y precisamente con un fragmento de la interpretación de Rey Montalvo cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento la colega Magda Recic conversa con una importante músico cubana. Yo les recomiendo que se quede con nosotros. El Museo Provincial de Villa Clara ha sido una de las instituciones culturales que ha acogido los vacunatorios como parte del proceso de inmunización y enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país. En ese escenario, la Orquesta Sinfónica de Villa Clara celebró su cumpleaños 95. La pandemia no ha permitido el desarrollo de un amplio programa cultural para celebrar los 95 años de la Orquesta Sinfónica, dirigida por la maestra Irina Toledo. No obstante, esta insigne orquesta villaclareña decidió festejar su onomástico acompañando el proceso de vacunación, llevando música culta y popular como eficaz complemento de Abdala. Realmente en el año 95 de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, tanto para mí como representante de la institución como para el resto de los músicos que hemos estado estos días aquí en este vacunatorio, ha sido muy impactante la acogida que ha tenido la música clásica, la música de concierto, en un público que estoy casi seguro no consume este tipo de música, y ha sido las muestras de cariño, las muestras de aceptación, han entendido el nivel de la música y de la cultura que la cultura cubana tiene a nivel nacional e internacional. Y ciertamente estamos muy contentos y a la vez muy asombrados. Espero que esto sea el impulso para que ellos puedan acercarse, la motivación, para que ellos puedan acercarse a las salas de conciertos cuando sea posible. Pero muy emotivo, muchas gracias le damos por acompañarnos en estos momentos tan tensos, contentos pero tensos.
y creo que sí, que ha sido muy buena y muy aceptada la opción. Bueno, vine muy acomodada y me he relajado mucho, me relajé mucho con la música, me gusta. En próximas emisiones ofreceremos nuevos reportes con otros muchos artistas que animan el programa intensivo de los vacunatorios. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. De la música y sus protagonistas seguimos hablando en esta emisión, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitada al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy a un artista que se ha consagrado a la música cubana, a esa que tiene que ver más con nuestra tradición, con las raíces que enaltecen las sonoridades que han sido muy pródigas en este país. Una mujer de gran talento que ha recorrido también con ese talento todo el entramado de enseñanza artística que desde muy tempranas edades nuestro país ofrece a los estudiantes de música, y que ha llegado a ser ella misma una profesora de la Universidad de las Artes, sin descuidar una carrera musical que ya tiene 20 años. Se trata de Enid Rosales, a quien mucho agradezco que nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí. Y ahora estábamos recordando que hace 3 años nos vimos aquí mismo. Sí. Estabas embarazada y eres mamá de un niño de 3 años, Sí. O sea que ese varoncito ya llegó al mundo. Y ha acompañado estos últimos años de tu carrera profesional, que como bien venía anunciando, ya arribas a los 20 años de vida artística. Conoces de piano en tus primeros tiempos, pero después te decidiste por el mundo de la guitarra y al final del tres. Eres una tresera cubana, que es algo también que te distingue y que enaltecen mucho personas tan importantes como Pancho Amat, que conoce mucho del mundo del que estamos hablando. ¿Qué te llevó a transitar del piano a la guitarra, al tres, y al tres específicamente, un instrumento que dicen que es bien difícil? Sí, bueno, yo pienso que cada instrumento tiene sus especificidades, ¿no? Empecé estudiando piano porque me gustaba mucho la música y fue lo primero donde mi mamá dijo, bueno, vamos a ponerla en el piano, ¿no? Era el instrumento que mi mamá más conocía. Pero cuando fui a presentarme a la escuela de música ya estaba tarde para entrar en piano porque el piano es una carrera larga, se entra muy chiquito. Me dijeron, bueno, vamos a coger una carrera corta, un instrumento que sea de carrera corta. Y dije, bueno, guitarra. Entonces entré por guitarra en el Conservatorio Adolfo Guzmán, que ahora mismo no existe, era un conservatorio para niños desfasados, o sea que ya estaban tardes para entrar a estudiar música. Era la escuela nocturna del Conservatorio Manuel Saumel. Y luego cuando voy a hacer el pase a nivel Amadeo, al Conservatorio Amadeo Roldán, había muchos niños por guitarra y yo realmente era de la media, o sea, no era ni muy sobresaliente, entonces no entré por guitarra, entré por tres porque fue mi segunda opción. Y bueno, y hoy por hoy le agradezco a la vida no haber entrado por guitarra y haber sido el tres quien me haya escogido. A la vez que entré al conservatorio por tres, pues me enamoré del instrumento, de su timbre, de su manera de ser un instrumento acompañante, pero al mismo tiempo un instrumento solista. ¿Y qué lo hace tan difícil? Bueno, no sé. ¿Cuál se supone que es la complejidad que tiene el tres si lo comparamos, por ejemplo, con la guitarra o con algún otro instrumento de cuerda? Yo creo que no, yo creo que el tres no es más difícil que otro instrumento de cuerda. Es simplemente en el género en que lo estemos utilizando. No sé, si vamos a hacer a lo mejor un son, cuando la guitarra está rasgueando, el tres es el que está haciendo punteo. Pero como el tres, gracias a la Escuela Cubana de Tres y Laúd, ha demostrado que puede interpretar, o sea, los treseros podemos interpretar cualquier género de la música universal, pues hay otro tipo de música que a lo mejor la guitarra canta más o otro instrumento de cuerdas canta más. Creo que cada instrumento tiene su especificidad dentro del género que se esté interpretando. ¿Y consideras al tres un instrumento representativo de la cultura nacional? Claro, el tres es pura cubanía, ¿no? El tres nació a finales del siglo XIX, pariente de la guitarra. De hecho, desciende de la guitarra que vino con los españoles, que era una guitarra de 4 cuerdas, que se cree que se partió una cuerda y lo dejamos en tres porque eran cuerdas dobles. Pero es un tres que ha acompañado a géneros que nacieron también por esa época, como el changüí, el nengón, el kiribá, que luego en la historia de la música los ha catalogado como variantes del son, ¿no? Entonces, claro, el tres y Cuba y cubanía es lo mismo. Es lo mismo. Enid, de la música cubana que has podido interpretar con el tres, ¿alguna que te apasione más, que sientas que le pega más al tres y que a ti te gusta mucho, o sencillamente todo te atrae
con el 3, hasta lo clásico? Bueno, como te decía, y como bien dijiste, yo soy egresada de la Escuela Cubana de Música, de la Escuela Cubana de Tres y Laúd, ese proyecto maravilloso del maestro Efraín Amador, o sea, que creó el maestro Efraín Amador, donde el objetivo fundamental es formar a jóvenes treseros y laudistas capaces de interpretar con su instrumento cualquier género de la música cubana y del mundo, incluso los grandes clásicos. Yo disfruto muchísimo tocar cualquiera de estos géneros siempre que esté hecho con sinceridad, con cariño, con un respeto hacia lo que se está tocando. No tengo un género preferido, me gusta mucho el son, por supuesto, la guaracha, pero me gusta mucho el sangüí, la música campesina, me gusta tocar a Vivaldi, a Bach, o sea, he hecho bastante recorrido con el 3, incluso música flamenca, he hecho jazz, trova, que no lo veo como un género, sino como una manera de hacer, pero también, o sea. O sea, que es la música toda para Enid. Enid, en esa pasión que sintió por el 3 desde edades tan tempranas, diríamos, porque aunque llegó tarde a la música, rápidamente encontró su camino. Y gracias a eso exhibe hoy una carrera profesional de 20 años, donde ha recibido el reconocimiento inmenso de la crítica, del público, pero también se ha distinguido dentro de las mujeres cubanas que otorgan esa singularidad a la música que se hace en nuestro país. Ella es una tresera cubana, impresionantemente buena, que hoy nos ha acompañado en nuestro espacio y que ha tenido a bien no quedarse con todo ese conocimiento que ha ido acumulando, sino transmitirlo en las aulas del Instituto Superior de Arte a aquellos que se van formando para garantizar que el 3 sea un instrumento que perdure siempre en lo mejor de la música cubana y de la tradición. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos la sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a las alternativas que las artes escénicas han encontrado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Esta semana en nuestra sección Contrapunteo reflexionamos sobre las alternativas creativas y de promoción que los artistas y las instituciones de las artes escénicas han desarrollado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Como cada miércoles, les comparto algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas. José González nos escribe desde Guantánamo. Él cree que la experiencia virtual no se puede comparar con la magia del escenario del espectáculo en vivo, pero considera que en estos tiempos hay que buscar alternativas para que los actores no pierdan entrenamiento. Cree que la televisión puede ser una opción mucho más efectiva, pues no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Una participante habitual en estos debates, Ana Esther de Plaza de la Revolución, piensa que esa idea de un teatro en las redes desdice la esencia misma del teatro, pero que eso no significa que esas experiencias carezcan de valor. Para ella, muchos teatristas, actores, bailarines y coreógrafos han estado a la altura del momento tan difícil que vivimos en espera a que podamos regresar a los teatros. Irán Manzano nos escribe desde Ciego de Ávila. Él, por lo que llama fatalismo geográfico, no puede ser espectador habitual del teatro ni de los espectáculos de danza, pero siempre los ha disfrutado en las versiones para la televisión. Considera que la cultura es un bálsamo en tiempos de crisis y que los artistas tienen la responsabilidad de buscar alternativas para que el arte siga llegando a su público. Hasta aquí algunas de las opiniones llegadas a nuestras direcciones electrónicas. Mañana compartirá con nosotros en el estudio Ligixi Hernández, vicepresidenta del Consejo Nacional
de Artes Escénicas, quien ofrecerá sus consideraciones sobre las alternativas creativas y de promoción que los artistas y las instituciones de las artes escénicas han desarrollado en medio del actual contexto epidemiológico en nuestro país. Como siempre le digo, usted todavía puede participar si nos escribe a contrapunteonc@cubarte.cool.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Y el próximo 13 de agosto, Cuba celebrará el aniversario 95 del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Durante toda la semana, este noticiero propone acercarnos a su especial interés por la cultura, sus protagonistas y el modo particular en el que nuestros creadores se han inspirado en su vida y legado. Al cierre de esta emisión, mi colega Iris Norido nos invita a conocer su especial relación con Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba. Alicia y Fernando Alonso lo contaron muchas veces. En los primeros meses de la revolución, Fidel se reunió con ellos y les ofreció los recursos para consolidar al Ballet Nacional de Cuba, para convertirlo en una compañía de referencia internacional. En este país había nacido una de las más grandes bailarinas del siglo XX, Alicia Alonso. Fidel, como muchos, la admiraba y le agradecía su posición digna junto a su pueblo. Pero para consolidar un gran ballet no bastaba el talento. Hacía falta también voluntad institucional. El gesto de Fidel hacia Alicia y Fernando no fue un capricho megalómano. Formaba parte de un proyecto nuevo de país que privilegió el rol del arte en defensa de la identidad y la libertad nacionales. Porque el ballet que resurgía cultivaba lo mejor del legado universal de la danza, sin traicionar las esencias de una cultura propia, de una idiosincrasia y una historia. Fidel Castro expresó muchas veces su gran orgullo por los logros inmensos del Ballet Nacional de Cuba. Le complacían sus encuentros con Alicia, a la que consideraba, con justicia, una de las más grandes artistas de todos los tiempos. La bailarina le correspondió siempre con un aprecio, una admiración y una fidelidad que no conocieron nunca puntos muertos. Una y otra vez se sentaron juntos en funciones del Ballet Nacional de Cuba, y Alicia contaba que Fidel era un espectador curioso. Lo quería saber todo. Disfrutaba la concreción de la belleza. Iris Norido, el del Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la realización de acciones de promoción del libro y la lectura durante los meses de verano. Conoció de las diversas iniciativas realizadas por los escritores y artistas en el enfrentamiento a la COVID-19 y nos acercamos a la presencia de Fidel en el entramado cultural del país, próximo a celebrar el aniversario 95 de su natalicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir otras informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.